esta mañana vamos a tratar un tema que creo por los tiempos es muy hablado, pero no sé qué tanto lo sabemos. Mucha gente pregunta, ay, ¿qué es eso del anticristo? ¿No? Porque ya saben en YouTube cómo salen, ¿no? Que el anticristo y que se va a aparecer el anticristo y que ya viene el anticristo. Y bueno, entonces todo el mundo pregunta pues muchas historias que leen en el YouTube, pero pues no sabemos realmente, y yo no sé si ustedes sepan realmente también qué es el anticristo o quiénes son los anticristos. Entonces esta mañana vamos a tocar este tema, ¿no? Y para poder entrar al anticristo, primero tenemos que saber qué es Cristo, ¿no? Porque para saber el anti, pues primero hay que saber la respuesta, ¿qué es Cristo? ¿No? Entonces yo no sé si ustedes saben qué es Cristo. ¿A qué se refiere con Cristo? Porque Jesús, ¿se acuerdan que cuando iba a nacer, qué se le apareció a María? Y que le dijo que su nombre iba a ser el Salvador, ¿verdad? ¿Y qué nombre le tenía que poner? Jesús. ¿Están seguros que Jesús? Emanuel, muy bien. Le dije, se tiene que llamar Emanuel, porque quiere decir Dios con nosotros. Ok. ¿Y cómo le puso? ¿Le puso Emanuel? A ver, ahí hay una discrepancia, ¿verdad? Se llama Jesús, ok. ¿Y por qué se llama Jesús o por qué le puso Jesús? Exacto, porque Jesús significa el Salvador, ¿no? Y cuando ese ángel se le apareció, le dijo, este bebé que tú esperas, que es del Espíritu Santo, es el Salvador del mundo, ¿ok? Entonces por eso se llama Jesús. Pero nosotros, ¿cómo lo conocemos? ¿Como Jesús o como Jesucristo? Jesucristo. Ok, porque la diferencia entre Jesús y Jesucristo es que Jesús, en ese tiempo había muchos o poquitos, o era el único. Es como nosotros, Silvias, ¿cuándo hay? No, pues como miles. Pero Silvia, Lisette, Arellanos, Alonso, solo yo, ¿no? Entonces eso pasaba con Jesús. Pues Jesús, había muchos. ¿Estás de acuerdo? Pero Jesucristo, uno solo. Entonces la diferencia lo hacía él, Cristo. Bueno, ahora vamos a ver qué tanto ustedes saben de por qué el añadido ese del Cristo. ¿Por qué no le decimos solo Jesús? ¿Por qué le decimos Jesucristo? Porque era el maestro, vamos por ahí. ¿Por qué le decían el Cristo? ¿Otra opinión? Porque era el único. ¿Porque era el único? Pero un poquito más profundo, ¿el único qué? Porque tiene que ser el primero. El único hijo de Dios. El único hijo de Dios. Ahí está la clave del Cristo. Por eso le decía, más o menos, por ahí vas, por ahí vas. Porque Cristo lo que significa es Dios encarnado. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos dice que Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó. O sea, es Dios, porque decíamos, ¿quiénes son Dios? El Padre, Dios Hijo, no son lo mismo. Okay, estamos entendidos que son tres. Ok, entonces Jesús es Dios, pero vino a la tierra encarnado. ¿Sí? Ok. Eso es lo que le hace llamarse Jesús Cristo, no solo Jesús, porque Jesús era cualquier niño nacido y Jesús Cristo era Jesús, que significa el Salvador, el Hijo de Dios. Cristo quiere decir el Hijo de Dios encarnado, si le quieren completar ahí, ¿no? Entonces por eso se llama Jesús Cristo o Jesucristo, en abreviatura, Jesucristo, ¿sí? Bueno, entonces, al llamarse Jesucristo, vemos que hay una diferencia entre los otros Jesuses. ¿Que qué? Bueno, que Jesús es el común, un común denominador de ser humano, y Jesucristo es Jesús el Salvador, el Hijo de Dios. ¿Sale? Entonces, hasta ahí quiero que les quede bien claro para que vayamos pudiendo diferenciar y pudiendo hacer comparativos. ¿Ok? Bueno,
Ok, ahora, el otro punto es que en esa época, en la época de Jesús y anteriores a Jesús, están de acuerdo que había muchas personas que eran carne y se decían Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque los veo dudosos. Sí. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo quiénes? Pónganme un ejemplo. El faraón, ¿verdad? El faraón era un ser humano, pero él decía, yo soy un Dios. ¿Sí? ¿Quién más? Otro ejemplo más me puedan dar, porque hay muchos. Pues Nabucodonosor, pues era un rey también. No vemos que se haga llamar Dios, pero se hacía estatuas para que lo adoraran, ¿no? Entonces podríamos llamarlo que a lo mejor también, aunque él propiamente no se proclamó un Dios, él buscó una estatua, y que ustedes se acuerdan en la época de Daniel, que por eso se fue al foso de los leones, que él erigió una estatua y dijo, la tienen que adorar a tales horas. ¿Y qué hacía Daniel? Abría su ventana y decía, yo voy a orar a mi Dios. Entonces lo oraba a la hora que él quería y con la ventana abierta, o sea, para que lo vieran, ¿no? Entonces, pues lo llevaron ante los tribunales y, oiga, no está adorando su estatua, o sea, ora a un Dios a la hora que él quiere. Entonces, ahí vemos que aunque él no se proclamó y se decía Dios, pues se mandó a hacer una estatua para que la adoraran. Entonces, podríamos decir que sí, ¿no? Entonces también él se proclamaba Dios siendo un ser humano. ¿Qué otro? ¿Qué otra? Vemos otras descendencias que también en ese tiempo, en el tiempo de Jesucristo. Los Césares, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, César, Calígula, todos esos, pues eran dioses, o sea, ellos eran seres humanos y se hacían llamar dioses. ¿Por qué se enojaron tanto los reyes de la época de cuando estaba Jesucristo? ¿Por qué lo arrestaron? O sea, ¿cuáles eran los argumentos que usaban los fariseos y los saduceos para que arrestaran a Jesús? ¿Cuál era el argumento? ¿Cuál? No. Decían que era el Hijo de Dios. Él decía. El Hijo de Dios, pero él decía que era brujería. Y él no lo decía. Si se acuerdan, él no lo decía, pero todos decían, este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos que leían los rollos de Isaías, que eran libros muy antiguos, ahí decían de dónde iba a venir el Hijo de Dios, dónde iba a nacer y qué iba a hacer. Entonces los que sí leían y sí estudiaban y traían como que todo el cronológico, dijeron, este es el Hijo de Dios, porque nació en tal lado, que aquí dice que iba a nacer, que iba a nacer de tal linaje, y nació de este linaje, ¿no? ¿Sale? Entonces, él, pues, no lo decía, pero tampoco lo negaba. Decía, pues ciertamente, ¿no? Si es cierto, ahorita vamos a leer en ciertos pasajes como decía, tú lo has dicho, Dios te lo ha revelado, el Espíritu Santo te lo reveló, no te lo reveló carne ni sangre, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, por eso los seduceos y los jebuseos y todos los eruditos en la palabra de aquel entonces, pues en eso se argumentaban para que lo mataran o para que lo encarcelaran, diciendo, oye, es que él dice que es el Hijo de Dios y aquí el único Hijo de Dios eran ¿los qué? Los Césares. Los Césares. Acuérdense que en ese tiempo, ¿se acuerdan que cuando agarraron a Pablo? ¿Sí se acuerdan o no? Y que hasta lo golpearon y él les dijo, oigan, yo soy romano y me dieron 40 azotes, quiero apelar al César. ¿Sí se acuerdan? Ah, bueno. Entonces esa época era de los Césares. Entonces, pues el César era Dios encarnado. Entonces, ¿cómo es que por ahí hay uno que se está diciendo que es Dios y que es el Hijo de Dios y que está encarnado? Y aquí el único soy yo, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo el argumento de todos esos eruditos que sabíamos que eran los fariseos
y los saduceos, que eran muy entendidos en la palabra, decían, no, pues con estos si vamos con el César y le decimos que se está haciendo llamar Dios y que él es el Hijo de Dios, pues con eso tenemos para que lo encierren y lo maten, porque pues eso, aquí solamente el único que existe es el César, ¿no? Entonces, pues bueno, van y ya, ¿no? Jesús, voy a orar porque tengo mucha distracción, ¿no? Entonces como que estoy divagando de lo que estoy diciendo. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Padre, que tú tomes control. Sabemos que esto es importante, es de tu palabra, es cosas que necesitamos tener y aprender de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú tomes control de esta reunión, que tú estés aquí, que tu Espíritu Santo descienda. Espíritu Santo, te invitamos a que tú vengas y reines en este lugar y hagas verdadera tu palabra y que se manifieste en cada uno de nosotros y que podamos entender y comprender en el fondo de nuestro corazón el entendimiento de esta palabra que tú tienes para nosotros hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú te muevas en medio de nosotros. Padre, te damos gracias por Jesucristo, que es nuestro Salvador. Te damos gracias por el Espíritu Santo y por toda tu creación hermosa. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy trayendo mucha distracción para poderles predicar esto. Bueno, entonces estamos viendo que Jesucristo entonces es Hijo de Dios encarnado, ¿no? Y por eso lo llamamos, su nombre era Jesús, que era el Salvador del mundo, y se llama Jesucristo porque era el Salvador del mundo, pero era el Dios encarnado, ¿ok? Venido a la tierra. Bueno, entonces vamos a ver cómo Jesucristo es reconocido por muchas personas, pero no solamente por las personas, sino también por los espíritus inmundos. Los vamos a ver. ¿Se acuerdan quién reconoció a Jesús como el Hijo de Dios? El Gadareno. El Gadareno, que tenía ¿cuántos espíritus? Una legión. Una legión. ¿Que eran cuántos? Sí, como 5,000. Sí, por ahí más de eso, ¿verdad? Entonces una legión eran muchos demonios, más de 5,000. Y que se presentó cuando estaba Jesús, ¿qué le dijeron? ¿Por qué nos vienes a atormentar, hijo de Dios, del Altísimo? ¿Verdad? Ahorita lo vamos a leer con detalle cómo fue que lo reconocieron, pero lo reconocieron como el Hijo de Dios. Entonces no solamente los eruditos en ese tiempo que leían la palabra, que venían leyendo Isaías, Jeremías, todo el Antiguo Testamento, reconocían a Jesús como el Jesucristo. ¿Por qué? Porque traían todo el antecedente de dónde iban a ser, cómo iban a ser, cómo iba a ser su vida, dónde se iba a manifestar, dónde... Todo venía ya escrito. Si ustedes leen Jeremías y Isaías, viene toda una narración del nacimiento de Jesús muchos miles de años antes. Por lo menos cientos de años, no sé si miles, pero sí cientos de años antes, de cómo iba a nacer Jesús el Salvador. Entonces todos los que traían ese antecedente obviamente pues lo reconocieron, porque hoy es como aquí si decimos, oye, si tú ves a alguien vestido de este color así, este es el zar de Pocahú, ¿no? Entonces pues si lo ves que viene vestido así, que viene con esta gente, que baja de tal avión, con todas las características que te dimos, pues identificas perfectamente quién es el Maja de Pocahú, ¿no? Pero bueno, entonces así a Jesús lo identifican porque viene toda una narración antes. Bueno, entonces pues esas personas lo identificaban perfectamente como el Dios encarnado, pero también los espíritus inmundos, que eran en este caso, por ejemplo, los del Gadareno, ¿no? Entonces ya vemos que es algo que no solamente se aprecia físicamente y con los antecedentes que hay, sino que el mundo espiritual también podría identificar, pues, quién era quién, ¿no? ¿Ok? Sí, amén. Bueno, Jesús anuncia, y vamos a verlo aquí, ahorita vamos a irlo si quieren leyendo muy rápido, que va a haber muchos Cristos, falsos Cristos, claro. Primero, pero ahorita lo que nos interesa son los falsos Cristos, que ya los vimos. Nabucodonosor, porque hizo una estatua. ¿A quién más dijimos? Los Césares, el faraón, ¿sale? Los egipcios. Pues el faraón, o sea, el faraón, realmente los faraones pues se creían dioses y eran dioses encarnados. Todos estos que se mencionan, y si ustedes se van al YouTube, que nos encanta ver YouTube, ¿no? Y empiezan ustedes a ver y ponen
quiénes se llaman Cristos, les van a salir un chorro de nombres. De hay señores que se aparecen y yo soy Cristo. Y además hay algunos que hacen cosas, que hacen señales, que hacen sanaciones y se hacen llamar. Y yo soy Cristo, yo soy Dios encarnado. Así, literal, no crean que se ponen otro nombre. Exacto, ¿no? Ahora, nosotros, voy a hacer ahí una pausa. Cortamos ahí una pausa, ¿no? Esos son los falsos cristos o los muchos cristos de los que nos hablaba Jesús que nos cuidáramos. Dice, van a venir muchos falsos cristos en mi nombre. Dice, y harán señales y prodigios, dice, y hasta muchos escogidos van a ser engañados, ¿no? Ok, bueno, entendiendo que Jesús, por eso hasta también nos hace una alerta por ahí en un pasaje donde vamos a leer que dice, cuando te digan Jesús está en el desierto, no vayas, porque no está ahí. Cuando te digan Jesús está en las montañas, no vayas, no está ahí. O sea, Él nos hace la advertencia que cuando nos digan está apareciéndose en un lado Jesús y está haciendo señales, no vayas, no está ahí. Porque nosotros sabemos, uno, quiero que hagan un punto y aparte vamos, es lo que les decía, vamos a cortar tantito ahí. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Seguidores de Cristo. ¿Seguidores no? ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿O por qué nos llaman cristianos? Porque yo ya les había dicho, no es que no, en la Biblia no existe la palabra cristiano. O sea, cuando hablaban de los cristianos, que Saúl perseguía a los cristianos, era como despectivo, era como decir ninguneando, ¿no? Como decirte una mala palabra. ¿Y por qué Saulo cuando los perseguía decía voy a perseguir a los cristianos? ¿Por qué? ¿Porque eran seguidores de Cristo? ¿Por qué? Exacto. Porque son los hijos de Jesús. Es decir, ¿por qué te llamas tú cristiano? Porque Cristo vive en mí. ¿Sí? ¿O no vive en ti? Sí. Por eso dice, cuando te digan, está en el desierto, no vayas. Porque no está ahí, o sea, ¿en dónde está? Exacto. Dice el Señor que no habita ningún Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no habitan en ninguna construcción hechas de manos humanas. ¿Dónde habitan? Entonces cuando te digan, se apareció en el desierto, ¿por qué te dice? No vayas, ¿está allá? ¿En dónde está? ¿Para qué vas si está ahí? Si está en ti, tú eres templo del Espíritu Santo, templo de Jesucristo. Decíamos otra vez, volvemos a decir, ¿el Padre vive en mí? ¿En dónde? En el corazón. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en el corazón? Sus mandamientos. Acuérdense que Él dijo, ya no hay, mi palabra, mis mandamientos ya no están escritos en una piedra. ¿Dónde están escritos? En su corazón, ¿ok? Por eso tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Quién más vive en ti? El Espíritu Santo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Ajá. ¿También en tu corazón? En todo mi ser vive, no especialmente en mi corazón. El corazón dice que está las tablas, los mandamientos, pero el Espíritu Santo mora en mí y tengo poder, porque es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Okay? En eso sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Y luego, Jesucristo vive ¿en dónde? En nosotros. ¿Cómo estamos seguros? Dijo que, porque dijo que Él era el verdadero maná. Al celebrar tú la Santa Cena, estás comiendo su carne y bebiendo su sangre, ¿no? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo estoy en él y él en mí. Entonces ¿sí está o no está? Entonces, cuando te digan, ahora que existe el Blue Bean, ¿sí saben lo que es el Blue Bean? Como nos gusta el YouTube, entonces, ¿qué ven? ¿Pura fantasía o qué onda? ¿O puro chisme? ¿O puro baile de TikTok? Ok, el Blue Bean son hacer imágenes en el cielo, donde tú quieras. Son hologramas, exactamente. Entonces te pueden presentar una imagen en China de Buda y decir, ya se apareció Buda, allá.
Aquí pueden hacernos un Cristo en el cielo y decir aquí apareció, o una cruz, eso es. Y eso ahora es facilísimo, que nos lo hagan. Y pues hay de ti que te lo creas. Aquí hace ya cientos de años decían, por eso si te dicen que se aparece en el desierto, no vayas. Si te dicen que se apareció en las montañas, no vayas. ¿Por qué? Porque no está ahí. ¿En dónde está? Entonces, ¿para qué vas? Y es lo que no acabamos de entender, ¿no? Que siempre queremos andar bajo la unción. ¿Se acuerdan que les decía? Es que va a venir el gran y majestuoso pastor de no sé dónde que impone las manos y allá quieren ir. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo es el mismo en todos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Cuando tú vas con aquel señor a que te unja, porque vas creyendo, exacto. Lo que hace el efecto es la fe. Entonces vas con fe a que alguien te imponga las manos, pero igual daría que te las impusieran aquí. O tú te agarraras y te las impusieras, ¿ok? Bueno, entonces vemos que al ser llamados cristianos es porque Cristo mora en mí, ¿sí? Porque soy un hijo de Dios, lo que decíamos, no cualquiera. Todos somos criaturas, pero no todos son hijos. El que es hijo tiene a Cristo, tiene al Padre y tiene al Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ir leyendo todos estos falsos cristos que hay, a qué se le llama Cristo con la palabra, para después poder ir al anticristo. ¿Ustedes qué creen que sea el anticristo? Todo lo que va en contra. ¿Cómo qué? A ver, todo lo que va en contra de Cristo, pero como ya decíamos, vamos a ponerle palabras más que entendamos. Anticristo sería cualquiera que dice que Dios no viene o no está en carne, ¿no? Adelante. Entonces, pastor, si me llegan a preguntar, ya no voy a decir seguidora, mora en Cristo. Mora en Cristo, sí, porque no solamente lo seguimos, sino Él mora en mí, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué quedamos? Entonces, anticristo es ¿qué? Todo aquel que va en contra de que Dios está encarnado, ¿sí? O de que el Hijo de Dios, creador de todas las cosas, está encarnado. ¿A quién podríamos llamar un anticristo? Ahorita, antes. Al Papa, ¿Por qué? porque él dice que es seguidor de Cristo y no lo es. No. Acuérdense, anticristo es que declare con su boca que el Salvador o el Hijo de Dios no vino en carne. Pues un ateo, puede ser. ¿Qué más? Un incrédulo. Los judíos. Ajá, porque ellos decían es un rabino, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo llamaban? Rabino, maestro, profeta. Pero lo reconocían como el Hijo de Dios. No, pues hasta la fecha no lo reconocen. ¿Entonces son un anticristo? Ok. ¿Qué otro es un anticristo? Dice en el Salmo 4:1, necio de corazón dice que no hay Dios. Exacto. Pero aquí estamos hablando específicamente encarnado. Encarnado. ¿Quién más? Muchas religiones, por ejemplo, algunas, no voy a mencionar exactamente cuáles, pero algunas religiones dicen que Jesús solamente fue un profeta, un sabio, un iluminado. Entonces, todos estos tipos de religiones que no reconocen que el Hijo de Dios vino encarnado son anticristos. Entonces, ya vemos que hay muchos anticristos. Cualquier persona que te diga, no, es que para mí Jesús pues, fue una persona muy sabia, fue muy inteligente, tenía poderes extraordinarios, pero que no reconoce que es el Hijo de Dios venido en carne, es un anticristo. ¿Ok? Entonces, hay muchos anticristos. Ahora van a decir, sí, pero estamos hablando del mero anticristo, ¿no? Dice que va a venir uno que va a representar, es lo que les decía, Satanás siempre imita. Es Satanás encarnado. Satanás encarnado, exactamente. Es Satanás encarnado. Ese es un anticristo. Otro.
el que va a venir y que se va a manifestar, y dice que el que va a unificar a las naciones, el que va a hacer que tengamos una sola moneda, el que haya un solo gobierno, el que todo sea uno, o sea, que ya no haya gobiernos de Europa, México, Sudamérica, no, todos regidos por el mismo, nadie independiente, ¿no? Entonces, ¿por qué imita? Porque el anticristo va a hacer lo que hizo Jesús. Y se va a ser concebido, o ya fue concebido, no sabemos si ya existe o no, por sus demonios, va a venir en carne y va a ser como decirse el salvador del mundo, porque va a ser prodigios mentirosos, es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Jesús? Pues hacía prodigios. ¿Qué más hacía? Sanaciones, resurrecciones. ¿Y qué creen que va a ser el anticristo? También, pero ese es como el único, el que va a ser el gobernador, pero ese es otro, porque hay muchos anticristos antes de él, ¿no? Pues vamos a empezar a leer. O sea que también va a dar vida el Sí, él dice en Apocalipsis, dice que va a morir un hombre, ese hombre que va a ser una persona que ya va a estar muerta. Si ustedes leen Apocalipsis, dice que va a ser una persona que va a estar muerta y que dice que va a tener una herida de muerte, o sea, que va a estar muerto. Dice que va a resucitar por el espíritu de Satanás y va a tener gran poder. Hasta va a resucitar. Pues sí, se va a resucitar, eso es lo que dice, que va a resucitar. Por eso les digo que es el gran imitador, él siempre va a hacer lo mismo, pero diferente. Pero lo mismo, pero es el imitador, es el engañador, es el mentiroso, es el padre de mentira. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar abusados. Por eso dice, hay que estar abusados, porque aún a los escogidos serán engañados. Porque es lo que te digo, pues si te dicen, está aquí, está allá, ven aquí, ven acá. Si no estás bien fundamentado en la palabra y sabes las verdades de Dios, te van a revolcar, ¿no? Entonces vamos a empezar a leer, vamos a ir leyendo. A ver si tienen por ahí una Biblia que me presten Mateo 2.4. Vamos a ir a Mateo 2.4. Ya lo tienes aquí. Gracias. Mateo 2.4. Les digo que hoy todo el día, desde antes de llegar, se apagó mi teléfono. Tuve que pedirle a Miriam pasarle toda la información para que me prestara su teléfono. Y luego les digo ahorita en la mañana que como que había mucha confusión, mucho revuelto, y no podía yo estar dándoles el tema por algo. Entonces, a ver, dice, y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre todas las principales de Judá? Porque de ti saldrá un guiador. Bueno, pues aquí vemos que está preguntando ¿de dónde había de nacer el Cristo? Y aquí dice que los profetas, ¿qué dijeron? En Belén de Judea. Porque así está escrito. Porque así, convocados los escribas, o sea, convocados todos los principales sacerdotes y escribas. ¿Ustedes se acuerdan que los escribas, quiénes eran los escribas? Exactamente, eran los que escribían, por eso se llaman escribas, los que escribían todas las narraciones de todo lo que se les iba diciendo. Entonces dice aquí, los sacerdotes y los escribas, dentro de los escribas estaban los que escribieron, Isaías, Jeremías, todo lo que profetizaron los profetas. O sea, si yo era un profeta, yo no escribía, yo llamaba a un escriba para que le escribiera todo lo que yo le fuera diciendo. Fíjate que tuve una revelación,
que en Belén van a ser el Cristo en la tierra de Judá. Yo le dictaba la narración y él escribía fielmente lo que oía, ¿ok? Entonces aquí dice que estando reunidos los sacerdotes y los escribas le preguntaron de dónde había de nacer el Cristo. Pues dicen, ¿dónde? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Por cuál profeta? ¿En qué profeta estaba escrito que iba a nacer en Belén? En Isaías, muy bien. ¿Sale? Entonces ya estaba escrito cientos de años antes dónde iba a nacer el Cristo. ¿Y dónde nació? En Belén de Judea. ¿Ok? Bueno, vámonos a Mateo 16, del 16 al 17. Mateo 16, del 16 al 17. Vámonos más rápido, pues si no, no vamos a acabar. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para que tú puedas reconocer que Jesucristo es Jesucristo, te lo tiene que revelar el Padre. No hay manera de reconocer que Jesús es Dios hecho carne si no te lo revela el Padre. Por eso decimos, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Redarguir de pecado y de la necesidad de un Salvador. A veces nosotros estamos con nuestra familia, no, es que mira, la Biblia dice, y mira, te explico. Espérate, esa no es tu chamba. Primero lo que ellos tienen que aceptar, así como los judíos, es reconocer que Jesucristo es Dios hecho carne y que Dios lo mandó. Y el único que les va a decir la necesidad de un Salvador, porque decíamos, ¿quién es el Salvador? Jesús. Acuérdense que se le puso Jesús porque sería el Salvador del mundo. ¿Ok? Entonces, para que eso suceda, el Espíritu Santo tiene que redarguir de pecado y de la necesidad de un Salvador. Porque hay gente que dice, pues yo no he matado, yo no necesito a Jesús, mira, porque yo no soy malo, yo no maté, yo no violé. Pero la Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces entramos en el rubro de pecadores. Pues sí, porque aunque no somos violadores, no hemos matado, no hacemos cosas malas a la gente, sí, el que sabe hacer lo bueno, hemos tenido oportunidades de hacer cosas buenas y no las hacemos, les es pecado. Entonces, ¿somos pecadores o no? Ok, entonces todos entramos en el rubro de pecadores. Entonces sí necesitamos que el Espíritu Santo nos venga a decir que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Dios encarnado, que vino aquí, sufrió y murió por ti para perdón de pecados. ¿Ok? Bueno. Entonces decíamos, te lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Porque ahí dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Porque si se acuerdan, muchos decían, es que Jesús, Él es Jesús, el Dios, el que hace milagros, y que muchos que decían, no, si este es hijo del carpintero, ¿no? Y eso era dicho por carne y sangre. No lo reconocían. Siendo que tenían a Isaías, todo Isaías, donde narra dónde iban a nacer, cómo iban a nacer, quiénes iban a ser sus padres, de qué descendencia iba a ser. Y no creyeron, ¿no? Siempre decían, pues es el hijo del carpintero, que también se llama José, ¿no? Bueno, vamos adelante. Vámonos a Mateo 22, 41, 42. Mateo 22, del 41 al 42. Y dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, a ver, déjenme hacer una pausa. ¿Sí sabemos quiénes son los fariseos? No, en aquel tiempo. Los religiosos. ¿Ustedes creen que hoy hay fariseos? Sí.
Ok, ese es el que dice, no, es que no hay que comer puerco, ¿no? Ay, es que no hay que faltar el domingo. No hay que tomar café, no sé, miles de cosas, pero, como decíamos, ¿y si tienen cosas cochinas en la mente? Esos son fariseos, eso le llamaba el Señor sepulcros blanqueados, porque dice, por fuera, ay, muy limpios, dice, pero por dentro es un nido de víboras, eso les dijo el Señor. Nido de víboras. Entonces decíamos, ay, el Señor no es ofensivo. No, si a mí me dice es un nido de víboras, tampoco no es ofensivo. Sepulcro blanqueado, les dijo, ¿no? ¿Por qué les decía sepulcros blanqueados? Porque estaban muertos y se hacían los muy limpiecitos, pero estaban bien apestosos. ¿A qué huelen los muertos? Hieden, ¿no? Entonces es lo que ellos aparentaban por fuera una cosa, pero en realidad su esencia era otra. Entonces hoy en día existen muchos fariseos. ¿Y creen que nosotros alguna vez hemos estado de fariseos? ¿O a veces nos ponemos fariseos? Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? A veces nos ponemos, o a veces éramos, o a veces nos hacemos, por ratos, ¿verdad? También nos hacemos por ratos. Ok, bueno, dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, de David. Entonces, los fariseos, que según también sabían mucho de la Biblia, del Antiguo Testamento, no vamos a poner de la Biblia porque en ese tiempo no había Biblia, pero de todos los rollos que existían de los profetas, ¿de dónde le dijeron que es el Cristo? Del hijo de David. Y el hijo de David, ustedes, es una descendencia, es algo que viene en la carne, pero no reconocieron que venía del cielo, que era el Hijo de Dios encarnado. Ellos hablaban de que venía en la carne, viene de David. Para ellos importante era que viniera del linaje de David, nada más. Que tuviera el linaje de carne. Pero pues no lo reconocieron, los fariseos no reconocían que era el Hijo de Dios. Por eso, si ustedes se fijan, por todos lados donde andaba Jesús, los fariseos andaban atrás de él. ¿Se acuerdan? Acosándole, vamos a llevarle a esta que está de adúltera. ¿No se acuerdan que se la llevaron y se la pusieron ahí? Dice, aquí lo vamos a agarrar. Porque si dice que la agarramos a pedradas, ¿qué es lo que dice la ley? Le vamos a decir, pues nos estás hablando del amor y ahora no la vamos a sonar a pedradas hasta que se muera. Pues ¿dónde está el amor que tanto nos has hablado? Que nos amemos unos a otros y que no sé qué, ¿no? Y que no juzguemos. Pero espérense, no, pero si nos dice que la perdonemos, entonces le vamos a decir, pues ¿dónde está la justicia? Porque tú has dicho que hay que cumplir la ley, que para eso está, ¿no? Entonces, pues dice, ahí no lo vamos a agarrar. Entonces, los fariseos son los que le llevaron a la mujer, y a ver, es que encontramos esta de adúltera, no llevaron al otro, ¿verdad? Nomás llevaron a la mujer ahí encuerada, me imagino yo. ¿Y qué dijo Jesús? Acuérdense, ellos tenían el plan A, el plan B y el plan C del Señor, ¿cuál fue? Que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Entonces, ni les dijo el A, ni les dijo el B, nada más dijo, pues el que esté libre de pecado. Dice que todos habían agarrado una piedra, porque dijo, ya, yo sé qué va a decir, no vamos a sonar ahorita hasta que se muera, porque ese era el castigo, que murieran apedreados. ¿Y qué hicieron todos? Dice que cada uno fue dejando ahí su piedra y se fue. Y les dijo que él ni siquiera la volteó a ver, imagínense, para no avergonzarla. O sea, imagínense Jesús, dice que así agachado le dijo, mujer, vete y no peques más. ¿Dónde están los que te acusaban? Primero les digo, ¿dónde están los que se acusaban? Ya se fueron. Y si tú vete, mujer, no peques más, ¿no? Entonces los fariseos, lo único que reconocen de Jesús es que venía de un linaje. Y ellos, sabiendo tanto y demás, tampoco le reconocían, al contrario, por eso se lo querían echar, porque decía, es que yo soy el Hijo de Dios y el Hijo de Dios, y entonces eso a ellos no les parecía. Van a ver más adelante que le decían blasfemo. Entonces, ¿cómo dices tales cosas, tales barbaridades que eres el Hijo de Dios? Bueno, vamos adelante. Mateo 24, del 23 al 27. Amén. Mateo 24, del 23 al 27. Dice entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho así antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del hombre. Así es. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, inmediatamente, ¿dónde está? Aquí. ¿Cuánto tardó? Nada más en lo que tardaste de decir te invito. O cuando te dicen invita a Cristo, ¿lo quieres recibir? Nada más en lo que dices sí, ya está. Entonces por eso dice aquí no vayas. ¿Se acuerdan que le estaba diciendo no vayas? Y te dicen no vayas, porque no está ahí. Ok, vamos a Mateo 26 del 59 al 64. Mateo 26 del 59 al 64. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, quiero hacer una pausa ahí. ¿Sí dijo Jesús que derribaría el templo en un día y lo reedificaría en 3? Sí lo dijo. O sea, esos 2 falsos testigos sí estaban diciendo la verdad, ¿no? Aunque eran, nosotros los contratamos y ustedes van a decir que sí, pero sí lo dijo, ¿no? ¿A qué se refería Jesús cuando dijo voy a derribar el templo y lo voy a edificar en 3 días? Cuando iba a morir, él iba a resucitar. Exacto, porque cuando él murió, ¿se acuerdan que hubo un gran terremoto? Y la Biblia nos narra que hubo un gran terremoto que hasta uno de los centuriones que estaba ahí, que le picó el costado, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque tembló, se oscureció el cielo cuando él fue sacrificado, porque tembló la tierra, se abrió, y luego vamos a hablar por qué se abrió, tan. ¿Sí saben por qué se abrió? ¿No saben? No, ¿verdad? Bueno, se abrió, dice que hubo un gran terremoto, y en ese gran terremoto, ¿qué pasó? Se rasgó el velo. Pero nada más se rasgó el velo. ¿Ustedes qué creen que pasó con el templo? Pues se derrumbó, hagan de cuenta que un terremoto, entonces aquí no le pasa nada a la estructura, además el velo se rompe. No, sí hubo un gran terremoto. Dice que pues hubo un gran terremoto y también cuando fueron al templo, el templo estaba derribado, no totalmente como pasa en un temblor, que no quiere decir que no queda piedra sobre piedra, pero pues quedó ahí todo descuarteado y que el velo estaba rasgado. Bueno, les voy a dar la probadita nada más del por qué se abrió, ¿ok? ¿Ustedes se acuerdan dónde se fue a sacrificar a el hijo de Abraham, a Isaac? ¿A dónde se fue a sacrificar? ¿A dónde? ¿A qué monte? Al Sinaí. Muy bien, al Sinaí. Aplausos, hay que poner un puntito para este lado. Al Sinaí. Ok. Luego, cuando David mató a Goliat, le cortó la cabeza, ¿se acuerdan? Con su propia espada, ¿ok? ¿Saben dónde se enterró la cabeza de Goliat? En el monte Sinaí. Por eso se llama el Gólgota, el de la calavera, porque ahí estaba el cráneo de él. Bueno, exacto. Y luego dicen que el templo, en ese monte del Sinaí, estaba el arca. Ahí estaba el arca donde estaba la vara de Aarón, el maná y las tablas. Y se acuerdan que ahí era donde estaba el Shekinah, la presencia del Espíritu. Entonces dice que cuando sacrificaron a Jesús y hubo un terremoto y se abrió, ¿dónde cayó la sangre? ¿A dónde cayó? Hasta el arca. Justo se abrió y ahí es donde cayó en el arca. Ahí, porque no se acuerdan que él tuvo que ir a presentarse delante del Padre. No sé, creo que cuando lo quería agarrar a una de las mujeres le dijo, no me toques porque no he subido al Padre.
no ha sido glorificado. Y dice que él tenía que irse a presentar en el tabernáculo del cielo. Entonces, bueno, luego vamos a ver a fondo ese, pero, ¿verdad? No se lo sabían que el monte Sinaí era el Gólgota. ¿Y por qué se le llama el Gólgota? ¿Pero ya vieron? ¿Ya han visto ese monte? Sí. Sí, tiene la cara de una calavera. Y ahí fue donde fue enterrada la cabeza de Goliat. Entonces, ahí, bueno, ese no se lo sabían, ¿eh? Ese fue como cultural, nada más. Bueno, sigamos. Dijo, pero al final vinieron 2 testigos falsos que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios. Creo que ya lo acabé de explicar. Se derribó el templo, se cayó. El día que los crucificaron, se destruyó y dice que se rasgó el velo de arriba hacia abajo, ¿no? Para que pudiéramos tener entrada directa al Padre. ¿Se acuerdan que antes nadie podía entrar ahí más que el sumo sacerdote? Y una vez que se rasga el velo es que todo el mundo puede entrar, ¿ok? Bueno, entonces, ¿por qué dice que en 3 días iba a edificar su templo otra vez? ¿Lo edificó en 3 días? Sí. ¿Sí lo edificó? No, no lo edificó. No, resucitó y dijo que ahora no moraría en templos hechos por manos humanas, sino iba a vivir ¿dónde? Dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que en 3 días edificó el templo. Porque les dijo, ¿se acuerdan que cuando se les presentó, cuando él resucitó, se presentó a sus discípulos y a todos los que le seguían y les dijo, se van a quedar aquí? Porque cuando yo me vaya, el Padre va a descender sobre vosotros el Espíritu Santo. Y va a morar el gran Consolador, o sea, es el otro Consolador, para que viva y more con ustedes hasta que yo regrese, o hasta que mueran, hasta que estén en la presencia del Padre, y mayores cosas harán que las que yo hice. Eso fue lo que les dijo. Entonces ahí es que donde reedificó, por eso al 3er día que resucitó, dice que construyó otra vez el templo, pero ya no lo hizo de piedra ni de donde manos de hombre, o sea, ya viviría en nosotros, en cada uno de los que digan, yo quiero que tú vengas a vivir conmigo. Ok, entonces pudo derribar, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Ya me lo imagino. ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho. No, entonces el otro dijo, no estaba esperando que me dijeras eso. Dice, ¿porque qué le dijo? Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No, pero si siguen leyendo más adelante, dice él, no, blasfemo, es lo que dice. Si siguen leyendo ahí, dice que estaba bien enojado y dijo, no, es un blasfemo que están diciendo puras tonterías, porque él lo que quería es decirle, a ver, dinos si eres el Hijo de Dios, y él esperaba que le dijera, no, estaba esperando que le dijera que no, pero le dijo que sí, ¿no? Entonces yo me imagino que estaba pues muy enojado, y más adelante le dice, no, pues blasfemo, está diciendo blasfemerías. Bueno, vamos a Lucas 4:41. Lucas 4:41 dice, también salían demonios de muchos, no solo del Gadareno, dice que salían de muchos demonios por todos lados, de todos los que él iba sanando, y decían, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Por qué no dejó hablar a estos demonios? Porque si ustedes se fijan, cuando los demonios dicen que empezaban a hablar, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Y qué les decía? ¡Cállense! ¡Cállense! ¿Por qué los callaba? No, porque ya les acabo de decir, ese trabajo es de alguien más. No era de los demonios. Decir que era el Cristo. ¿De quién era el trabajo ese? Del Espíritu Santo. Entonces por eso, usted cállese, no es su trabajo, usted no está diciendo que yo soy el Hijo de Dios, usted cállese, usted no, ¿ok? Bueno, vámonos a Juan 4:42. Juan 4:42.
Juan 4:42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Toda la gente, aquí está hablando de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? La que estaba en el pozo. Habían dicho que cuando encontraron al Cristo, el Cristo les iba a contar toda la verdad de su vida. Él iba a saber toda la verdad de su vida. Entonces, los samaritanos, ellos, ¿ustedes se acuerdan quiénes eran los samaritanos? ¿Quiénes eran los samaritanos? Los de Samaria, muy bien, sí, pero un poquito más profundo. ¿Quiénes eran los samaritanos? No. Creían en Cristo, pero tenían problemas entre los israelitas y ellos. Exactamente, ¿por qué tenían problemas? Eran judíos que se habían casado o mezclado con otras tribus, no eran judíos puros. Los judíos se acuerdan que solamente se casaban entre judíos, y estos eran otros como que ya mezclados con cananeos, con feneceos, entonces se llamaban los samaritanos, y los judíos los veían como de menor categoría, ¿vale? Entonces no les hablaban, no se juntaban con ellos, no tenían nada que ver con ellos. Pero ellos sí leían, muchos de ellos, porque decíamos, a lo mejor ella, que yo me imagino que sí, que era la samaritana, era la judía, había leído los rollos antiguos y sabía que cuando viniera el Cristo les iba a hablar toda la verdad de su vida. ¿Y qué pasó con Jesús cuando se encuentra con ella? Le pide agua del pozo, ella le saca, ella le da, ¿y qué empieza a decir? Que dice, ve y dile y llama a tu marido. ¿Y qué le dijo ella? No tengo marido. Y le dice, bien has dicho, porque no tienes uno, has tenido muchos maridos. Y entonces le empieza a contar su vida. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Dice, ciertamente tú eres el Cristo. Entonces ella va, y aquí vemos una pequeña narración, que va y les cuenta a todos, este es el Cristo porque me contó toda mi vida. No sé, en ese pedacito en lo que bebía agua le ha de haber contado más cosas. Ahí vemos en la narración que solamente le habla de los maridos, pero seguramente le dijo más cosas que ella apresuradamente fue y contó a todo el pueblo de Samaria. De hecho, todo el pueblo de Samaria conoció de Cristo a través de esta samaritana. Esta fue la que se encargó de divulgar que el Cristo era Él. Entonces aquí ya le están diciendo, ahora verdaderamente sabemos que es el Cristo, no por lo que tú nos contaste, porque nosotros ya lo vimos. O sea, seguramente se acercaron y también a ellos les dijo parte de su vida, y por eso ellos reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios, ¿no? Ok. Vámonos a Juan 6, 61, 71. Vamos a ir rapidito. Juan 6, del 6.1 al 7.1. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Déjenme hacerles un contexto. Aquí estaba el Señor Jesús, pero antes de que empecemos a leer esto, Él está con sus discípulos así sentados y empieza a platicar y les empieza a decir, ¿saben qué? Ustedes deben de comer mi carne y beber mi sangre. Y cuando ustedes hagan esto, yo estaré, el Padre estará conmigo y yo con ustedes y ustedes conmigo. Entonces, ¿qué creen que muchos cuando estaban, imagínense que ellos nos llevamos bien, padre, estamos todos, y les digo, ¿qué creen? Si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, que eran estas prácticas canibalescas, las practicaban los pueblos cananeos, todos estos pueblos que se acuerdan que los mandaban matar desde los más grandes a los más chiquitos, tenían este tipo de prácticas. Entonces, imagínense que yo estoy con ustedes y les empiezo a decir eso, o sea, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre, y cuando suceda esto, entonces el Padre, el Dios Padre va a estar conmigo, yo con ustedes y ustedes conmigo. Y entonces, pues ya estando aquí han de haber dicho, no, pues ya se le deschavetó, o sea, ¿de qué onda, no? Y entonces, pues muchos de sus discípulos, que no solamente eran los 12, dice que los seguían 70 y 500 y así, tenía muchos, no sé cuántos habrán estado en ese momento, pero dice que muchos, después de haber oído eso, pues así como, no, pues vámonos, quién sabe este cuate, no, ya se le echaba. O sea, yo estaba de acuerdo en muchas cosas, pero ya en este punto, pues ya está muy, muy loco. Dice que se empezaron a ir y se empezaron a retirar y solo se quedaron algunos, y aquí empieza la narración.
Les quise poner el contexto para que sepan de lo que va a hablar, ¿no? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, porque imagínate, pasando esto y ya yéndose otros, dice, pues ¿qué habrá dicho esto del canibalismo? ¿Y ahora qué onda? ¿No lo tenemos que comer? Ay, está muy raro, ¿no? Se empezaron a murmurar entre ellos, pero dice que Jesús se dio cuenta. Dice Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, ¿se están ofendiendo porque les estoy diciendo que se coman mi carne y beban mi sangre? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Se acuerdan que decimos, para reconocer a Jesucristo como el Hijo, o sea, el Hijo de Dios encarnado, ¿de dónde tiene que venir? Del Padre. No nos podemos convencer de eso nosotros solos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se acuerdan? ¿Por qué ya no andaban con él? Porque habló de, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, y ya eso ya no les gustó. Ya no andaba con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ahora sí nada más al petit comité, ¿queréis acaso iros ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Voy a hacer una pausa. Quiero que entiendas cuando hace aquí la aclaración, ¿quién se quiere ir? Porque se ve que se fueron muchos cuando le hizo eso de tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Ya no les gustó y se fueron. Dice, ¿ustedes también se quieren ir? Dijo, no, nosotros sí creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente y todo. Y aquí les dice, yo escogí a los 12 y dentro de ustedes hay uno que me va a entregar, pero yo escogí a los 12. ¿Él escogió a Judas Iscariote? ¿Y luego qué pasó? Porque lo traicionó. Porque era el diablo. Pero ¿por qué el qué? ¿Se cree y no se fue? Puede ser realmente. Yo lo que te quiero decir con esto es que Dios nos escoge a todos. Dios quiere que todos estemos con Él. Él quiere que todos le reconozcamos. Pero ¿sabes qué? Tú decides. Tú tienes la decisión. Hay gente que dice, no, es que Dios es como un robot y Dios ya escogió a los que debieran de ser y al que no. No, aquí Él lo escogió. Él estaba dentro de los 12, pero ¿saben qué? Él decidió ser ratero. ¿Se acuerdan que se robaba de la bolsa, sustraía, dice, de la bolsa de los dineros? Y luego Él decidió, porque quería más dinero, entregar a Jesús, porque le ofrecieron monedas de plata, 30 monedas de plata, porque lo entregara, porque dijera dónde estaba, ¿no? Entonces yo lo que quiero que tú sepas es que Dios nos escoge a todos. Dios quiere que todos estemos, pero es que tú decides, porque a veces dicen, es que el demonio a mí no me deja. No, si el demonio te tienta, y eso lo tenemos que reconocer, pero tú tienes una cosa que se llama voluntad. Por eso dice que el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El Satanás te puede decir, órale, róbate el dinero, que es lo que le decía al Iscariote, róbate el dinero. Él tenía la decisión de decir, yo tengo la bolsa y no la toco, o de decir, como dijo y como hizo, sustraer de la bolsa de los dineros. A él le ofrecieron 30 monedas de plata, pero yo creo que igual también le ofrecieron a otros y a lo mejor no quisieron. Pero él dijo que sí. Entonces Dios nos escoge a todos. Pero tú decides. Y de entre de los 12, les dice, nosotros hemos reconocido que Él es el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Pero ustedes creen que Iscariote lo reconocía como Jesús el Cristo?
Por eso lo entregó, porque dijo, este sí es un chismoso, anda diciendo que es el Hijo de Dios, pues sí, que lo crucifiquen. No lo reconoció. ¿Cuándo lo reconoce? No. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va a dónde? ¿Cuándo se va a ahorcar? ¿Cuándo se va a ahorcar? Porque ¿qué hizo con las monedas? Fue y se las regresó. Fue y se las regresó primero. Dice que se las aventó. Un pasaje dice que agarró y se arrepintió y dijo, no, usted sí era el Hijo de Dios, tomen las monedas, ya no las quiero. No, o sea, ya, nosotros ya te las pagamos, hay lo que tú hagas, lo que tú quieras. O sea, ahí ya se dio cuenta. Pero ¿y luego qué pasó? Otra narración que dice que tomó esas monedas de plata. Es como para decir, el pago que me merezco es que con este dinero voy a comprar el terreno donde me voy a ahorcar, porque eso es lo que merezco. Entonces dice que agarró las monedas de plata, compró un terreno y ahí se colgó. O sea, yo creo que ya le remordió, dijo, no, acabo de mandar a arrestar al Cristo, al Hijo de Dios. Todos tenemos voluntad y eso es para todos nosotros, ¿eh? La tentación, ahí está, tú decides hasta dónde, cómo y cuándo. Y para todos es igual, ¿eh? No crean que uno no es tentado. Sí, exacto. Cuando más sí, exacto. Juan 10, 24, 26. Juan 10, 24, 26. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Entonces aquí, si se fijan, los judíos dicen, bueno, si ya tú nos dices que eres el Hijo de Dios, ya te creemos. ¿Y qué les dijo? Pues ya se los dije, se los he venido diciendo todo el tiempo y además hago obras. O sea, ya créanme. ¿Y qué dijo? No, pues seguían sin creer. Pues no son. ¿Ok? Juan 20, 31. Juan 20, 31. Pero estas cosas se han escrito. Juan 20, 31. Juan 10, 24, 26. Okay. Y luego el que sigue, Juan 20, 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Te voy a decir una cosa y vamos a leer un pasaje más abajo. Cuando tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, dice que estás muerto, aunque estás vivo. ¿Han oído hablar de los muertos vivientes? Pues hay muchos. No es un juego, no son los zombies. O sea, eso existe. Todo aquel que no reconozca que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, está muerto. Entonces, por ejemplo, los judíos que no creen, que no aceptan, ¿están vivos o están muertos? Todo aquel que diga que Jesús es un profeta, que es un iluminado, que ¿está vivo o está muerto? Es un muerto viviente. Está muerto. Vamos a leer el que sigue. Romanos 8, del 10 al 11. Aquí viene la palabra, la clave que les digo. Hay muchos muertos vivientes. Entonces, ¿podemos ver, oye, que existen los zombies? Sí. ¿Y los has visto? Sí. Mire, pastora, en Juan 14, 24 dice que no me ama, no guarda mis palabras. Las palabras que me hizo oído no son mías, son del Padre que me envió. Exacto. Exacto. Romanos 8, del 10 al 11. ¿Estamos listos? Sí. Ok, vamos a leer. Pero si Cristo está en vosotros, ¿en dónde? En vosotros, en cada uno de ustedes. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Sí? Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Escuchen bien esto. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién levantó de los muertos a Jesús?
No. El Espíritu Santo dice que Él lo levantó de los muertos. Entonces vamos a leer. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, o sea, el Espíritu Santo, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, ¿quién lo levantó de los muertos? El Espíritu Santo. Jesús, el que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. A ver, ¿quedó claro o los revolví mucho? ¿Sí los revolví? Sí, no, poquito. Oye, ahorita lo volvemos a leer de corrido sin hacer las especificaciones. El que levantó de los muertos a Cristo, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Dice ahí que si el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, entonces verdaderamente ese Espíritu te vivifica, vives. Entonces decíamos, si no reconoces a Jesucristo como que es Dios que vino en carne, estás muerto. Pero, o sea, todos estábamos muertos, éramos zombies. Éramos muertos en vida, éramos zombies, lo que le llaman los zombies, ¿no? Vamos a poner así como ahora que está muy de moda para que entendamos. Los zombies son muertos, pero están vivos, pero están muertos, pero caminan y hablan y se mueven y trabajan. Eso hacen los zombies, ¿no? Para los que juegan jueguitos y lo entendamos muy bien. ¿Sí? Ok, entonces antes todos éramos zombies, porque todos estábamos muertos, pero trabajábamos, caminábamos, comíamos y hablábamos. Dice que hasta que el Espíritu viene, que es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos y lo vivificó y lo resucitó, mora en ti, entonces tú eres vivificado. Entonces ya no estás muerto, ya no eres zombie, ¿ok? Ya estás vivo, ¿ok? Lo voy a volver a leer, vamos a volverlo a leer. Ahora sí, sin cortes comerciales, seguidito. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué está muerto? A causa del pecado. ¿Todos tenemos pecado? Sí. Sí, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ok. ¿Quién es el que nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo. Ok, entonces reconocemos que somos pecadores. Entonces, aunque tengamos a Cristo, el cuerpo dice aquí, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿sí? Entonces sí estábamos muertos. Pero más, el Espíritu vivifica a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, sí estábamos muertos, sí creíamos en Jesús, pero en el momento que el Espíritu Santo viene a vivir y morar entre nosotros, dice que nos vivifica, ¿no? Porque decimos que los demonios también creen y tiemblan. ¿Le reconocieron, no? Sí. ¿Y por eso están vivificados? ¿Porque tienen el Espíritu Santo? Entonces, ¿sí entendemos la diferencia? O sea, podemos reconocer también como creer. Hay gente que cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero así como creer es como cuando crees en una leyenda urbana de La Llorona. ¿Quién la vio a La Llorona? ¿Quién la ha oído? Pero creemos que es la leyenda urbana de la Ciudad de México. Lo creemos. Hay gente que así cree en Jesús, como el Hijo de Dios y como el Cristo. Sí murió y resucitó, sí, pero no tiene ninguna relevancia en mi vida. Eso es lo que está diciendo aquí, que aunque tú creas y Cristo sea el Cristo que tú conoces, estás muerto por el pecado. Lo único que te va a venir a vivificar y a volverte vivo es que el Espíritu Santo mora en ti. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo va a morar en ti? Cuando tú reconoces, y si para ti es verdadero, y si significa algo, que Cristo, el Hijo de Dios, vino en carne, murió por tus pecados y resucitó. Y entonces dice que el Espíritu Santo lo podemos invitar y viene a morar en nosotros y entonces ya nos vivifica, ¿no? Por ejemplo, sí. En Romanos 10:9 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que es Dios, que le levantó de los muertos, serás salvo. Exacto, así tiene que ser.
Ahora vamos a leer 1 de Juan 4 del 1 al 3. Ahora vamos a ver todos los anticristos. Ya vimos todo lo que es Cristo. Ahora vamos a ver todos los anticristos. 1 de Juan 4 del 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. O sea, Jesús en esa época les estaba diciendo, desde esa época ya había anticristos, por lo que les digo. O sea, van a oír que van a venir, porque ahí dice, ¿no? Porque habéis oído que viene el espíritu del anticristo, pero también dice, y que ahora ya está en el mundo. O sea, en ese momento ya estaba en el mundo, y ya vimos que ya estaba, ¿no? Lo comprobamos con los Césares, con Nabucodonosor, con el faraón, etcétera, ¿no? Primero de Juan 2, 18, 23. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorares la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces vemos ahí que también se le llama anticristo no solamente al que no reconoce a Dios venido en carne, sino también al que niega al Padre. Dice, al que niega al Padre y al Hijo, este es anticristo. Pues un ateo, un agnóstico, ¿cómo se llama? ¿Mentalista? ¿No? No me acuerdo. Bueno, vamos rápidamente. 1 de Juan 4:3. Y todo espíritu, 1 de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora vámonos a 2 de Juan 1:7. 2 de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, ¿no? Ahí queda muy claro que es lo que hemos venido hablando una y otra vez. Mateo 2:4. No, ya, ese ya lo leímos. Bueno, pues hasta aquí acaba nuestro estudio. Para que nos quede claro qué es el Cristo, qué es el anticristo, el gran anticristo que va a venir, ese ya lo vamos a ver para otra clase, pero ya vemos que cuando la gente habla es que, oye, ¿tú qué opinas del anticristo? Expliquemos con verdad qué es el anticristo, ¿no? Porque están esperando a que suceda algo grande cuando ya hay muchos, por eso es que se oye mucho, porque ya están aquí. Ok, no sé, ¿hay alguno de ustedes que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador, quiera reconocerlo como el Dios hecho carne? O sea, si tienen dudas, si tú dices, es que yo no sé si lo he hecho bien,
no estoy muy seguro, no lo había, aunque yo digo que sí he recibido a Cristo, la verdad es que hasta hoy me cayó el 20 y entendí muy bien qué es el Cristo en el cual yo creo, ¿no? El que mora en mí, si yo lo quiero invitar, póngase de pie. El que no esté seguro, muy bien, pues bienvenidos, vamos a decirlo en voz audible y fuerte. Vamos a reconocer. ¿Somos todos? Sí, amén. Si ya se sienten seguros, pues no, el que no se sienta seguro, vamos a hacerlo. Más vale. Ok, vamos a repetir con voz audible. Esto es muy importante porque acabamos de leer, dice, el que confiesa con su boca. El que confiesa con su boca que Dios vino en carne, Él es del Padre, Él es del Hijo y Él es Jesucristo, mi Redentor y el Salvador, ¿no? Entonces vamos a decirlo con voz audible. Bendito Dios, Padre Celestial, Padre Celestial, yo reconozco que tu Hijo Jesucristo es Dios, vino en carne para morir y resucitar y perdonarme de mis pecados. Gracias Jesús por ser mi Salvador. Gracias Jesús por ser el Cristo, porque eres el Hijo de Dios encarnado, que vino a este mundo a morir y a resucitar por mí, para limpiarme de mis pecados, porque habiendo podido hacer lo bueno y no lo hice, me fue pecado. Reconozco que soy pecador y necesito de un Salvador, a Jesucristo, el único Hijo de Dios, el cual derramó su sangre para perdonar mis pecados, y que ahora tengamos entrada libre al Padre y pueda ser llamada o llamado Hijo de Dios también. Te reconozco como el único Hijo que vino a morir y a resucitar por mí. Te aclamo y te reconozco como el Hijo de Dios. Espíritu Santo, te invito a que tú vengas a hacer morada en mí, igual que al Padre, que a Jesucristo y que a ti, Espíritu Santo. Quiero que me vivifiques. No quiero estar muerto, quiero estar vivo. Quiero vivir una vida plena con todas las bendiciones que se han declarado sobre mí. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te doy gracias, te reconozco como el Creador del universo y de todas las cosas, y de Jesucristo, por el cual son hechas todas las cosas y por él subsisten. Te doy gracias por el Espíritu Santo, que lo diste como el otro consolador, para que no esté solo y para que me acompañe todo el resto de mi vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.